En nuestro segundo video de análisis estructural te voy a explicar una armadura Pratt mediante el método de los nodos paso a paso. No te lo pierdas. En el video anterior de análisis estructural te explicaba que era una armadura simple y cómo resolverla, es decir, hallar la fuerza de cada elemento mediante el método de los nodos. En este problema nos piden determinar la fuerza en cada elemento de esta armadura que es tipo Pratt y establecer si los elementos están en tensión o en compresión. Este tipo de armaduras, generalmente para soportar techos, tienen una especialidad. ¿Qué ven ustedes aquí de especial en esta figura? Que es simétrica, tiene algún eje de simetría. Observen que si yo paso una línea vertical por el punto DE, es como un espejo. Lo de la izquierda es exactamente lo mismo de la derecha. Observemos las fuerzas. 5.7, 5.7, 10.5 y 10.5. Nos falta verificar si las reacciones en A y en H son iguales. Para eso, el primer paso del método de los nodos es hacer el diagrama de cuerpo libre de toda la armadura. Recordemos que un diagrama de cuerpo libre consiste en sacar todo el cuerpo, en este caso la armadura, y dibujar todas las fuerzas externas. Por lo tanto, aquí ya tengo las fuerzas que me aparecen en el problema, pero lo vamos a despegar de A y de H. En A, como les decía en el video anterior, cuando tengo esta figura, esto está anclado, es decir, que A no se puede mover. Por lo tanto, tendrá dos reacciones, una en Y, la cual puede ir hacia arriba o hacia abajo, pero nosotros debemos suponer una dirección. Como todas las fuerzas van hacia abajo, pues deben haber fuerzas hacia arriba para compensar, para equilibrar. Entonces yo supongo que Y va hacia arriba. Además de eso, una fuerza horizontal, voy a dibujarla a la derecha. Como no tengo más fuerzas horizontales, pues no importa. Voy a dibujarla a la derecha y al final miro el resultado. A su vez, en H, mire, tiene rueditas, por lo tanto, horizontalmente sí se puede mover. Donde no se puede mover es verticalmente y estará empujando hacia arriba. Entonces vamos a establecer las ecuaciones de equilibrio. Empecemos por sumatoria de fuerzas en X. Como está en equilibrio es igual a 0, suponemos que positivo es hacia la derecha, tenemos AX. No tenemos más fuerzas en X, entonces AX vale 0, por lo tanto esta fuerza 0. ¿Qué pasa? Como les dije que esto es simétrico, eso quiere decir que esta fuerza AY y esta fuerza HY son iguales y lo podemos comprobar mediante la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. Si decimos que positivo es hacia arriba, tendremos que AY más HY es igual a la suma de todas las fuerzas que van bajando. ¿Por qué les digo que es importante mirar si es simétrica? Porque aquí la suma de las dos nos da 42. Pero si hacemos momentos, sumatoria de momentos en cualquier punto, vamos a hacerlo, por ejemplo, en A. Bueno, yo no lo voy a hacer, ustedes si quieren lo hacen. ¿Qué vamos a obtener? Que la fuerza HY es la mitad de esto, es 21. Si ustedes quieren comprobarlo, hagan la prueba. ¿Cómo? Haciendo sumatoria de momentos en A. Y les aseguro que HY les va a dar 21 kilonewtons. Pero yo les digo esto para que se ahorren el trabajo, ya que cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios son un poco largos y el tiempo es muy valioso. Luego de obtener las reacciones externas mediante el análisis de la armadura completa, vamos a analizar cada uno de los nodos. Recordemos que los nodos son aquellos pernos o puntitos donde se unen las barras. Siempre se recomienda iniciar con los nodos que menos fuerzas lleguen. El nodo B también recibe 4 fuerzas, el nodo C recibe 4 fuerzas, por lo tanto, si todas son iguales, pues empecemos en la esquinita en orden. Entonces, el diagrama de cuerpo libre del nodo A. Vamos a analizar los nodos, entonces ustedes deben tener en cuenta esta frase. ¿Qué me le hace la barra al nodo? Vamos a dibujar primero las fuerzas, entonces esta de 5.7 kilonewtons está sobre el nodo A. Esta fuerza sí las escribo normal porque pues cae sobre el nodo. Además, la reacción en Y me estará empujando hacia arriba el perno para que no se caiga. 21 kilonewtons. Y ahora sí las barras. Entonces empecemos con la barra AC. Siempre debemos suponer si estará en tensión o en compresión. No importa si me queda mal la suposición. Este A y H
están sosteniendo todo esto. Esto empuja hacia abajo. Yo supongo que esto va a tratar de estirarse. Por lo tanto, esta yo voy a suponer que estará a tensión. Recordemos que tensión siempre va a estar tirando los elementos de la barra. Eso quiere decir que la fuerza AC estará tirando al perno A. Por eso les decía, no olviden esta frase, ¿qué le hace la barra al perno? Porque si yo estuviese dibujando la barra sería al revés. Ahora AB. Entonces, como yo ya dije que esta estaría a tensión, voy a suponer que esta está con presión. ¿Por qué? Pues por equilibrio, ¿no? Si una está más, otra está menos. Pero pues no lo sé. Entonces voy a decir que esta está con presión. Entonces, si está con presión, los elementos están empujando entre ellos. Entonces, la barra estará empujando al perno. Recordemos siempre que tengamos una inclinación, nosotros debemos descomponer la fuerza en sus componentes rectangulares. Esta FAB será una fuerza horizontal sumada con una fuerza vertical hacia abajo. Entonces necesitamos este ángulo, vamos a decir que se llama θ. Observen este triángulo rectángulo AED. Con ese triángulo yo puedo obtener θ, que será este ángulo, utilizando la tangente inversa. La tangente, recordemos que es el cateto opuesto, entonces el cateto opuesto será esta altura que nos dice 2.4 sobre el cateto adyacente, que será esta distancia, 3,8 y 3,2, 7. Entonces resolvemos y obtenemos un ángulo de 18.92 grados. A continuación establecemos las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X y en Y. Pero para todo hay algo óptimo, siempre hay un orden. Entonces, miren, esta FAB tiene componentes en X y en Y, pero FAC solo tiene componentes en X. Entonces, si empezamos en X, tendríamos estas dos incógnitas, pero si empezamos en Y, solo tenemos la componente AB. Por eso vamos a empezar ahí. Vamos a decir que positivo es hacia arriba, igualamos a 0 porque recordemos que esto es equilibrio. ¿Qué fuerzas tenemos hacia arriba? 21 kilonewtons. Esta 5.7 está bajando negativa. Y la componente en Y de la fuerza AB va bajando, entonces será menos la fuerza AB por el seno del ángulo. El seno del ángulo que acabo de obtener. Si se preguntan por qué por el seno, miren, esta es la hipotenusa, que es la fuerza AB. Yo quiero esta componente, entonces de trigonometría yo sé que lo que me relaciona la hipotenusa y el cateto opuesto es el seno, por eso es. Esto es igual a 0, despejo la fuerza AB. Entonces miren, aquí está negativa, la voy a pasar a este lado. Entonces al otro lado me quedaría 21 menos 5.7 y yo paso todo este término y a este término le voy a quitar este pedacito. Esto está multiplicando, queda al otro lado dividiendo. Obtenemos 47.2 kilonewtons. Aquí no lo dibujé por espacio, pero estamos en kilonewtons. Si la respuesta nos da positiva, quiere decir que lo que asumimos está bien. Yo dije que AB iría a compresión, entonces me quedó bien. Entre paréntesis escribo su estado, entonces está a compresión. Otra vez vamos a utilizar la simetría. La fuerza AB es la misma fuerza FH, de acuerdo a la simetría, estos espejitos. Entonces ya tengo la fuerza FH. A continuación, sumatoria de fuerzas en X. Positivo, digamos que a la derecha. Esto es arbitrario, ustedes pueden decir a la izquierda, a la derecha, como prefieran, pero normalmente es hacia arriba, hacia la derecha y antihorario. Eso es lo tradicional. Entonces, ¿qué tenemos a la derecha? FAC. Esta componente FAB va hacia la izquierda, entonces queda negativa. Como yo quiero este lado del triángulo, será FAB por el coseno del ángulo. No hay más, eso es igual a 0. Despejo la fuerza AC. Paso esto al otro lado, que haría positivo, entonces FAB lo calculé 47.2 por el coseno de 18.92. Obtenemos 44.6 kilonewtons y lo mismo, nos dio positivo, entonces lo que asumimos está bien. Yo dije que estaría a tensión, entonces me quedó bien. Por simetría, entonces esta fuerza GH o HG también será del mismo valor. A continuación teníamos dos opciones, B o C, pero observen que en el nodo C tenemos solo una fuerza conocida y 3 desconocidas. En cambio en B hay 2 desconocidas. Por eso empecé con el diagrama de cuerpo libre de este nodo.
una fuerza que va hacia abajo de 10.5. La fuerza AB, como dije que iba con presión, entonces empujará al nodo 47.2 kilonewtons. Y la fuerza BD asumí que iba con presión. Entonces también va empujando al nodo y será colineal a la fuerza AB. A continuación tenemos la fuerza BC. Como yo observo que este 10.5 está empujando hacia abajo, de pronto está comprimiendo BC. No recomiendo invertir mucho tiempo pensando si estará con presión o a tensión. Simplemente lo primero que yo asuma lo escribo y al final los resultados me indican si está correcto o no. Como tenemos fuerzas inclinadas, calculamos sus componentes rectangulares. Esta tendrá una componente hacia abajo y otra componente hacia la izquierda. Además, esta que va subiendo tiene una componente hacia la derecha y otra subiendo. El ángulo observamos que es el mismo θ, porque son colineales. A continuación, les adelanto que como son colineales y opuestas, las fuerzas serán iguales. Por lo tanto, FBD nos dará 47.2 y FBC 10.5, pero lo vamos a comprobar. Hagamos sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué en X? Ya que en X tenemos una sola incógnita, porque la fuerza BC está totalmente en Y. Entonces, en X me quedaría esta que va hacia la derecha, pero la componente en X, 47.2 por el coseno del ángulo. Y hacia la izquierda tenemos FBD por el coseno del ángulo. Entonces, despejando FBD, obtenemos 47.2 coseno de θ sobre coseno de θ. Entonces eliminamos cosenos y queda 47.2. Como quedó positivo, asumí bien, será compresión. Ahora, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, vamos a obtener que la fuerza BC es igual a 10.5 y estará a compresión. No necesitábamos hacer las ecuaciones, pero para comprobarlo, si ustedes quieren realizarlas, perfecto. A continuación analizamos el nodo C, ya tenemos la fuerza BC. Entonces, esa fuerza dice que era a compresión, por lo tanto estará empujando el nodo. Además de eso tenemos la fuerza AC, que dijimos que iba a tensión, estará tirando el nodo. La fuerza CE voy a asumir que va a tensión, entonces también tira el nodo. Y además tenemos la fuerza CD, voy a asumir que va a tensión, entonces también tira el nodo. Como esta fuerza tiene un ángulo de inclinación, tendrá una componente rectangular hacia la derecha y otra componente rectangular hacia arriba con un ángulo alfa. Ese ángulo lo podemos obtener del triángulo CDE y lo definimos como la tangente inversa de el cateto opuesto, esta altura 2.4, sobre el cateto adyacente 3.2 metros. Obtengo 36.87 grados. A continuación, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Empezamos en Y ya que la componente CE es totalmente horizontal, es decir que en Y quedaría una sola. Hacia arriba, ¿qué tenemos? La componente vertical, entonces sería FCD por el seno del ángulo. No hay más hacia arriba y hacia abajo 10.5. Igual a 0, despejo FCD. 10.5 pasa positivo y el seno lo paso a dividir. Obtengo 17.5 kilonewtons. Otra vez, me quedó positivo, eso quiere decir que yo asumí bien. Entonces la fuerza CD será a tensión. Esta fuerza CD es la misma fuerza DG. Bueno, aquí olvidé decir que la fuerza BC era igual a la fuerza FG. Ahora sí, sumatoria de fuerzas en X. Asumimos positivo a la derecha. Tenemos FCE más la componente horizontal de la fuerza CD, que será la fuerza por el coseno del ángulo, menos 44.6, igual a 0. Despejo la fuerza CE, el 44.6 pasa positivo y este término pasa negativo. FCD nos dio 17.5. Obtenemos 30.6 kilonewtons. Positivo, yo asumí que iba a tensión, me quedó bien. Finalmente nos queda calcular una sola fuerza, la fuerza DE, porque ya tenemos las del lado derecho, que son las mismas del lado izquierdo. Podemos hacer diagrama de cuerpo libre de D o de E, pero yo veo que D llegan muchas fuerzas, 4, 5, 6. Hagamos en E. Tenemos la fuerza CE, como va a tensión, tirará el nodo. La fuerza EG, que es la misma CE, también a tensión. Bueno, aquí tensión o compresión también, ¿no? Como son simétricas, es idéntica la fuerza. Y además de eso tenemos la fuerza DE. Hacia arriba o hacia abajo, bueno, voy a decir que esto está como a compresión. Entonces empuja al nodo.
No hay más fuerzas, por lo tanto, yo observo algo. Hola, te invito a suscribirte acá abajito. Deja tu like, es un video excelente. Además de eso, es el mejor canal. Matemáticas, ingeniería, física, de todo. ¿Quieres ver más de este paisaje? Síguenos en Instagram, por acá te lo dejo. No sé dónde. Bueno, yo me voy, sigan viendo el paisaje. Bueno, el video. Chao, nos vemos. Que si hago sumatoria de fuerzas en Y, la fuerza D me dará 0. Esta barrita no está haciendo nada. Con eso he terminado el cálculo de las fuerzas en todos los elementos de esta armadura, una armadura interesante, sencilla. Para un próximo video vamos a traer armaduras un poco más complejas. No se lo pierdan y nos vemos.